Damián decía que esto pasó hace 2000 años y a veces las cosas que están lejos de nosotros nos resultan como lejanas, como impersonales, como que ¿qué tiene que ver conmigo hoy lo que ocurrió hace 2000 años atrás? Y nos vamos a dar cuenta que mucho tiene que ver conmigo y mucho tiene que ver contigo también, con vos. ¿De qué manera el nacimiento de Jesús afecta tu vida? Yo me hacía esta pregunta, ¿no es cierto? Uno tiene la vida organizada, una vida diseñada, y de pronto si nos preguntamos, ¿y Jesús qué tiene que ver con tu diseño? Y a veces poco y nada. A veces no nos atrevemos a colocarlo en un lugar de preponderancia en nuestra vida porque, bueno, consideramos que ya no tiene que ver con nosotros, que los tiempos han corrido, los años han pasado, los siglos han pasado y esto quedó detenido en el tiempo. Y yo te pregunto, ¿Jesús quedó en el tiempo? ¿Se volvió algo impersonal para vos? ¿Esta celebración de Navidad es un festejo más? ¿Qué es lo importante en esta Navidad para vos? ¿El menú que van a comer mañana y el 25? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a comer? Seguramente alrededor de estas cosas está girando la Navidad. Pero me gustaría plantearte otra posibilidad. Me gustaría animarte a ver la otra cara de esta misma moneda. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre que nace como hombre en la manera más humilde y más sencilla, como no había lugar, por razones de un censo que se estaba celebrando, no había lugar en el mesón, dice literalmente la Biblia, entonces María y José, María tuvo que parir allí en un establo entre los animales. Esto no es fantasía, esto no es un relato fantasioso, no, es la estricta realidad, es la historia. Pero el hecho que él haya nacido en un pesebre de la manera más humilde y tal vez menos digna de lo que ninguno de nosotros hubiera deseado para su hijo o su hija, esto no menoscabó su dignidad, ni menoscabó su reinado, ni su autoridad. Aún en aquel pesebre, Jesús era el Hijo del Dios viviente. Aún en ese pesebre, Jesús era el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que venía al mundo, se hacía hombre, vivía como hombre, moría como hombre y le daba vida a los hombres. Y entonces, ¿qué me puede decir esta Navidad? Dentro de un ratito vamos a tener el pesebre viviente aquí. Y de algo que yo voy a hablar lo van a ver representado. Porque me gustaría en esta noche hablar de dos grupos de personas que fueron protagonistas de alguna manera del nacimiento de Jesús, de ese evento que se realizó allí en Belén de Judea, que es donde Jesús nació. Y hay dos grupos, y son antagónicos estos dos grupos. O sea, son sumamente dispares, son sumamente diferentes uno del otro. El primer grupo es el de pastores. Quiero decirle que cuando hablamos de la palabra pastor, no hablamos de la palabra de pastor evangélico, de lo que hoy a lo mejor usamos con frecuencia, sino pastor era aquella persona que cuidaba los rebaños de ovejas, absolutamente común en Medio Oriente. Era parte de la economía de aquella región
y los pastores cuidaban los rebaños de ovejas del ataque de las fieras y de los animales salvajes. Esa era su tarea, además de llevar los rebaños a pastar en los mejores pastos y luego al abrevadero a beber agua. Así que su función era cuidar los animales, preservarlos, estar allí. Pertenecían a la clase social más baja de aquel entonces. Ser pastor de ovejas no tenía ninguna dignidad. Ser pastor de ovejas no tenía ningún logro, ningún mérito, nada que generara de alguna manera en los demás admiración. Pero allí estaban estos hombres y dice el relato, y aquellos que les interese seguirlo después lo van a ver en Lucas capítulo 2, versículo 8 y 9. Y si ahora lo ponemos en pantalla vamos a estar viendo lo que nos dice. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Hombres muy simples, hombres muy humildes, hombres que dentro del rango social no eran considerados ni tenidos en cuenta ni valorados. Sin embargo, Dios puso sus ojos en ellos. Sin embargo, Dios puso su vista en ellos. Y estos hombres experimentaron, vivieron un momento de una emoción sin par, porque un ángel del Señor se les apareció en medio de la noche. Y si ustedes luego siguen leyendo el relato, luego dice que millares de seres celestiales se extendieron en la noche y daban gloria al Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Estos hombres estuvieron y fueron testigos de este evento. Esto sobrenatural de que lo eterno se le manifestara a estos hombres simples podía superar la imaginación de cualquiera y de hecho lo hacía. Y allí estos hombres quedaron sin palabras, quedaron admirados, extasiados por este espectáculo que Dios se había dignado ofrecerles a ellos para sencillamente decirles que el Rey de Reyes había nacido. Esos hombres fueron depositarios de una de las noticias más grandes de todos los tiempos. Esos hombres simples, sencillos, humildes, se encontraron con la noticia que cambió la historia. Y la historia empieza a contabilizarse antes de Cristo y después de Cristo, porque nacía alguien que era Cristo. Hace muchísimos años el hombre llegaba a la luna. Y el presidente de los Estados Unidos, en cadena, en aquel entonces, anunció y dijo, este es el evento más grande de toda la noticia más grande de toda la historia. Y el evangelista Billy Graham, un hombre de Dios, lo llamó por teléfono al presidente de los Estados Unidos y le dijo, señor presidente, déjeme aclararle algo. Usted ha dicho que esta es la noticia más importante, que el hombre haya pisado la luna, pero hay 3 noticias previas a la suya de aún mayor magnitud e importancia. La primera gran noticia es que Jesús nació. La segunda gran noticia es que Jesús murió. Y la tercera gran noticia es que Jesús resucitó y que el hombre haya llegado a la luna es su cuarta noticia. ¿Sabe? Creo que necesitamos volver a tomar importancia y darle magnitud al evento del nacimiento de Jesús. Voy a dejar por un instante a este grupo de pastores. Voy a volver en 5 minutos a ellos porque hay algo que ellos hicieron que para mí supera todas las respuestas y todas las posibles actitudes que también nosotros podamos tomar. Hay un segundo grupo que yo les dije que había, y es de aquellos sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos.
En realidad, mal dicho, no eran reyes, pero sí eran personas muy significativas, personas muy importantes de la zona de Babilonia. Y de esa zona provenían estos hombres que tuvieron que recorrer para llegar a ver a Jesús aproximadamente 2000 kilómetros. Esto les llevaba transitar en caravana durante 80 días a través del desierto. Ahora díganme ustedes, ¿qué persona que tiene una sensación, a mí me parece, hace semejante esfuerzo? ¿Usted se movería a transitar 2000 kilómetros como lo transitaban ellos, que era lomo de camello? ¿Usted andaría 80 días atravesando el desierto con todo lo que esto implica? Y no quiero detenerme o perder tiempo en decirle qué significa cruzar un desierto. La respuesta sería, por lo menos la mía, es: yo no me muevo de donde estoy. Alguien me puede decir que nació alguien importante, pero de ahí a que yo me ponga en movimiento y que haga semejante esfuerzo, está muy distante. Pero estos hombres eran astrólogos. O sea, ellos se especializaban en la lectura de los astros, entendiendo que los astros tenían incidencia en la vida humana. Y entonces su ciencia estaba radicada en esto. Y de pronto Dios se mete en su ciencia. Dios aparece de una manera espectacular y de pronto una estrella que no estaba dentro de las ordinarias, aparece una estrella refulgente en la lectura de los cielos que estos hombres hacían, y ellos en sus estudios entendieron que había nacido alguien superlativo para la raza humana. No era la raza de él o de ellos, no eran babilónicos, no eran persas. El rey que había nacido no tenía que ver con ellos, pero era alguien que aún superaba su propia nacionalidad. Había un rey que era superior a todos los reyes. Y estos hombres lo entendieron. Estos hombres entendieron el mensaje de Dios. Estos hombres se pusieron en movimiento y estos hombres fueron a un encuentro con el rey recién nacido. ¿Eran ricos? Eran sabios, o sea, cultos. Culturalmente eran preparados. Fíjense justamente el polo opuesto de los pastores. Aquellos pastores eran judíos y estos sabios de Oriente justamente pertenecían por lo menos a la cultura persa. Distintos, opuestos. Unos judíos, los otros gentiles, y recibieron el mismo anuncio y de pronto fueron impactados por una intervención sobrenatural de Dios en sus lecturas astronómicas, de entender que un evento sin precedentes había ocurrido. Ahora, yo quiero ir finalizando pensando estos dos grupos tan dispares, los pastores, los sabios de Oriente, ¿qué tuvieron en común? ¿Qué es lo que los dos grupos hicieron igual? ¿Y saben qué fue? Los pastores, cuando recibieron el anuncio y los ángeles desaparecieron, dice el pasaje bíblico que inmediatamente se pusieron en pie y se fueron a ver el anuncio que se les había dado. Fueron a conocer al Mesías, fueron a tomar contacto con el Jesús que se les había revelado a través de esa manera sobrenatural. Los sabios de Oriente, a 2000 kilómetros de distancia, se pusieron en marcha y fueron durante 80 días, durante 2000 kilómetros, al encuentro del Jesús anunciado, del Mesías anunciado, y llevaban 3 regalos: oro, incienso y mirra. ¿Qué tuvieron en común? Los dos grupos tuvieron en común que se pusieron en marcha.
Esa es la diferencia de aquellos con nosotros. Ellos se pusieron en marcha. Los pastores, tal vez no por mucha distancia, estaban en el campo, pero relativamente estaban en la región. Los sabios estaban a 2000 kilómetros. Para unos tuvieron que caminar un trecho y otros tuvieron que caminar miles de kilómetros. Pero los dos grupos fueron a conocer a Jesús. Para ellos no fue suficiente tener un dato histórico. Para ellos no fue suficiente saber o conocer que algo había ocurrido. Ellos quisieron ser testigos de ese nacimiento. Ellos quisieron conocer personalmente al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y yo me voy a permitir la licencia de preguntarte hasta dónde estás dispuesto vos a ir. ¿Hasta dónde estás dispuesto vos a ir? Que sepas que Jesús nació no es suficiente. Que sepas que la historia habla de Jesús no es suficiente. Que sepas lo que la Biblia dice, lo que la Biblia cuenta en los evangelios de Mateo y de Lucas acerca del nacimiento de Jesús no es suficiente. Y entonces la pregunta es, ¿y qué es suficiente? Tener un encuentro personal con Jesucristo. Eso sí es suficiente. Es lo que hicieron los sabios de Oriente, es lo que hicieron los pastores de Belén. Lo que vamos a ver dentro de un ratito con la representación de los niños no es una representación cualquiera, tiene un profundo significado. Ellos fueron al encuentro de Jesús. ¿Tuviste un encuentro con Jesús? ¿Tuviste un encuentro con Jesús? Jesús ¿es más que una anécdota en tu vida? Jesús ¿es el centro de tu vida? Yo quiero invitarte a que esta Navidad sea la Navidad, la mejor Navidad de tu vida. No por lo que tomes, no por lo que comas, sino por a quien tengas. Y si tenés al autor de la Navidad, tenés a Jesucristo, lo tenés todo. Me puede faltar un montón de cosas, pero si yo tengo a Dios, yo estoy bien. Vamos a orar. Y a lo mejor en esta oración que te invite a tener, puede ser el mejor momento de tu historia porque tengas un encuentro personal como lo tuvieron los pastores, como lo tuvieron los sabios de Oriente, que se pusieron en movimiento y no abandonaron el camino hasta llegar a encontrarse con el Mesías, llegar a encontrarse con el Hijo de Dios.